Vamos a empezar a estudiar la última batalla de Dios, y esta la vamos a hacer a través del estudio completo del libro de Apocalipsis. Así que el día de hoy yo espero que usted tenga preparadas todas sus herramientas, cuaderno, lápices para tener notas, y juntos vamos a estudiar la batalla final, la victoria final de nuestro Dios a través de Jesucristo, estudiando el libro de Apocalipsis. Vamos a dejarle entonces el tiempo para esta primera enseñanza a nuestro hermano pastor de la iglesia La Verdad y la Vida en la ciudad capital, hermano Neri Baeza, a quien le dejo este tiempo, y todos juntos estudiemos y aprendamos de la palabra del Señor. Hermano Neri, sea usted bienvenido a estar entre nosotros. Mis amados hermanos de la Iglesia La Verdad y la Vida de Chimaltenango, qué gusto saludarlos, les envío un fuerte abrazo y doy gracias a Dios por la oportunidad que me dan de poder compartir con ustedes la palabra, de estar juntos como hermanos en Cristo, de disfrutar de esa comunión, aunque no sea una comunión física, pero sí es una comunión virtual en el Espíritu Santo. Así que muchas gracias, un fuerte abrazo para todos ustedes. Y gracias al Señor por la oportunidad de compartir el estudio del libro de Apocalipsis, libro precioso que el Señor nos ha dejado con lo que Él quiere que nosotros sepamos al respecto de las cosas que aún están por venir. Así que es un libro precioso, hay una bienaventuranza para aquel que lee, el que oye y el que pone por obra el contenido de este libro. Así que pues qué bendición poder empezar el estudio de este libro en esta mañana. Así que muchas gracias y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor para que el Señor sea quien nos instruya, quien nos edifique y quien haga clara su palabra para todos nosotros. Acompáñame a orar, por favor. Señor amado, te damos muchas gracias por este tiempo precioso que nos das. Gracias, Señor, por la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has dejado tu palabra que nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicia, Padre, para que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Para que maduremos, Señor, en el conocimiento de ti y para que seamos fortalecidos en toda circunstancia. Y gracias de manera especial por el libro de Apocalipsis. Gracias, Señor, porque nos has dado a conocer tus planes. Y permítenos, Padre, acercarnos a este libro con gozo, con admiración, con alegría, Señor, por lo que tú has dejado, lo que tú harás, lo que tú estás por hacer. Así que, Padre, nos ponemos en tus manos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces, hermanos, empezamos pensando en las situaciones que a nivel mundial el tema del coronavirus, la pandemia, pues ha provocado, y muy al principio muchas personas empezaron a hablar justamente, decían, bueno, ya son cosas ya apocalípticas las que estamos viendo, ya son las últimas cosas, ya es el fin del mundo, y quizá hubo mucha inquietud al respecto. Sin embargo, es necesario que nosotros los creyentes nos acerquemos a la palabra y estudiemos realmente qué es lo que contiene el libro de Apocalipsis y cómo nos ilustra, cómo nos da luz al respecto de las cosas en los últimos tiempos que el Señor ha establecido. Así que pues nosotros en este tiempo tenemos que acercarnos con tranquilidad, con alegría, con gozo, con reverencia a este precioso libro, sin ningún temor, más bien con esperanza, para poder conocer los planes del Señor. El Señor es tan maravilloso que nos ha dado a conocer sus planes y los ha revelado acá, y esa es la tarea nuestra, poder acercarnos y poder estudiar su palabra. Bueno, el mismo libro, como decíamos, promete una bienaventuranza para quien lo lee, para quien lo oye y para quien lo pone en práctica. Así que nos acercamos con seriedad, con esperanza,
y con expectativa de qué es lo que Dios tiene para nosotros en este precioso libro. Así que, bueno, vamos a ver en esta mañana, mis amados hermanos, en este tiempo de enseñanza, básicamente dos grandes cosas. Primero, los aspectos introductorios del libro, es decir, aspectos generales al respecto del libro en sí. Y luego veremos la exposición del contenido del capítulo 1. Así que pues eso es lo que tendremos por delante en los próximos minutos, y los invito a que estén muy atentos, tengan ya sus Biblias en mano y que por favor las estén abriendo en el libro de Apocalipsis, porque vamos a iniciar de inmediato. Y vamos a iniciar con los aspectos introductorios del libro. Bueno, ¿qué son los aspectos introductorios? Bueno, son quién es el autor, cuándo se escribió, en dónde, a quiénes se dirigió, cuál era el propósito de este libro. Y vamos a reflexionar brevemente en estos aspectos. Bueno, ¿quién es el autor? Bueno, el mismo libro nos dice que es Juan. Que Juan, desde el principio de la historia de la iglesia, mis amados hermanos, la iglesia ha dado testimonio, los llamados padres de la iglesia, es decir, las personas de la siguiente generación después de los apóstoles, los líderes de la iglesia de la generación posterior a los apóstoles, estamos hablando del siglo II después del Señor Jesucristo, pues dieron testimonio amplio de que este Juan, que se menciona a sí mismo como el autor del libro, ustedes pueden ver en el capítulo 1, el versículo 1, el versículo 4, el versículo 9, y luego al final en el capítulo 22, versículo 8, dice yo Juan, ¿verdad? Y los padres de la iglesia, lo que les comentaba, esta segunda generación de líderes después de los apóstoles, dan testimonio en sus escritos que aún se conservan, que este Juan era el apóstol Juan. Entonces, hermanos, hay un acuerdo en que el autor es el apóstol Juan. ¿Cuándo lo escribió? ¿En qué fecha? Pues también tenemos que recurrir, porque el mismo libro no dice en qué fecha, pero tenemos que recurrir a los escritos de las personas del siglo I, del siglo II de la iglesia, y ellos nos hablan al respecto de Juan, y nos dicen que él fue enviado al exilio, fue enviado como un prisionero a una isla llamada Patmos, y que esto ocurrió un poco antes de la muerte del emperador Domiciano. Entonces, pero que nos dicen que cuando murió el emperador Domiciano, Juan fue liberado y pudo regresar a la ciudad de Éfeso, donde él ministraba y donde él era un líder de la iglesia. Bueno, ¿de qué nos sirve saber esto? Bueno, nos sirve porque sí tenemos en los registros históricos que el emperador Domiciano murió en el año 96 después de Cristo. Y entonces, por esas fechas que sí podemos confirmar, podemos tener la seguridad, cierta certeza de que el libro de Apocalipsis fue escrito más o menos en el año 95 después de Cristo. Y pensamos en esto, hermanos, porque resulta entonces que Juan es el último de los 12 apóstoles en pasar a la presencia del Señor. Llegó él a una edad muy avanzada. Los otros apóstoles, pues muchos murieron pronto. Por ejemplo, Jacobo, se nos narra en el libro de los Hechos que murió decapitado. Y luego pues sabemos que por registros históricos Pedro y Pablo murieron alrededor de los años 65, 66 o incluso hasta el 68 después de Cristo. Pero Juan llegó a una edad muy avanzada, llegó hasta, bueno, en el 96 todavía estaba él vivo, seguramente tenía tal vez cerca de los 90 años, si no es que más. Y entonces, amados hermanos, esta es la fecha probable de escritura de este libro del Apocalipsis. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde se escribió? Pues el mismo Juan nos dice en el capítulo 1, como lo veremos más adelante, que él estaba en la isla de Patmos. Es una isla que está en el mar Egeo, que es el mar que está entre Turquía y Grecia. Pues ahí está la isla de Patmos, al suroeste de la ciudad de Éfeso. Entonces, desde ahí fue escrito este libro.
¿Quiénes eran, hermanos, los destinatarios? ¿A quiénes fue dirigido este libro originalmente? Es algo importante tenerlo en cuenta. Bueno, los destinatarios, la misma palabra nos dice en el capítulo 1, los versículos 4 y 11, que los destinatarios, es decir, a quién iba dirigida originalmente este libro, fueron las 7 iglesias que se mencionan en estos versículos, el versículo 4 y el versículo 11 del capítulo 1, y que se les dan mensajes muy especiales que los iremos viendo en el recorrido del estudio de este libro en los capítulos 2 y 3. Entonces, estas 7 iglesias, los hermanos de estas 7 iglesias fueron los destinatarios originales del libro de Apocalipsis. Hacia ellos iba dirigido este escrito. ¿Y cuál es su propósito? Bueno, pues el propósito, hermanos, no es otro que dar a conocer el mensaje del Señor Jesucristo a estas 7 iglesias para su realidad presente en aquel momento, en el momento en que se escribió, pero también dar a conocer todos los acontecimientos relacionados con la segunda venida en gloria del Señor Jesucristo. Ese es básicamente el propósito del libro, ¿verdad? Dar el mensaje a las 7 iglesias para su realidad presente en aquel tiempo, hace 2000 años, eran iglesias que existían en estas 7 ciudades, pero también dar a conocer todos los eventos, todos los acontecimientos relacionados con la segunda venida en gloria de el Mesías, el Señor Jesucristo. Así que ese es básicamente el propósito de este libro. Y por lo tanto, hermanos, y con esta nota positiva empiezo y termino. Y es que el libro dice la revelación del Señor, y por lo tanto pues debe darnos ánimo al mostrar la victoria del Señor Jesucristo sobre el mal. También debe darnos ánimo al mostrarnos que Dios dirige la historia hacia el cumplimiento de sus propósitos. Dios está en control de la historia. Y ese era uno de los propósitos al escribir a estas iglesias que en aquel tiempo estaban pasando por persecución, algunas de ellas estaban en tribulación. El mismo Juan estaba sufriendo persecución porque estaba preso por el Evangelio. Y parecía que Dios se había olvidado de la iglesia, que el Señor Jesucristo no venía y que pues quizá no estaban sucediendo las cosas que los cristianos esperaban, que tal vez Dios había cambiado sus planes, pero no, el libro está dado para darnos ánimo y saber que el Señor controla la historia, dirige los acontecimientos para el cumplimiento de sus propósitos. Y la culminación de la historia será la segunda venida en gloria del Señor Jesucristo, la culminación de la historia de este mundo como lo conocemos. Y entonces hacia ahí nos dirige, y por eso nos debe dar ánimo, saber que a pesar de que incluso en nuestro mismo tiempo podamos pensar que hay demasiada violencia, demasiada maldad, mucha injusticia, tantas cosas que hay en nuestro mundo, en nuestro país, en nuestro planeta, el Señor sigue en control de la historia y va dirigiendo la historia hacia el cumplimiento de sus propósitos eternos en Cristo Jesús. Y la tercera fuente de ánimo que nos debe dar el libro de Apocalipsis, mis amados hermanos, es porque entonces debemos desear con esperanza y con gozo y con firmeza la venida del Señor Jesucristo. Así que por estas razones el libro de Apocalipsis pues no debe darnos temor, no debe darnos miedo, ni hacer que nos alejemos de él, porque tal vez es algo muy terrible lo que vamos a encontrar ahí. No, más bien debemos acercarnos a este libro con gozo, con alegría, para recibir esperanza y recibir ánimo de la palabra del Señor y ver cómo el Señor tiene todo en sus manos, cómo el Señor vencerá finalmente todo mal, vencerá a Satanás, y por lo tanto entonces esperar con gozo esa venida del Señor. Así que mis amados hermanos, en estos breves minutos hemos visto pues los aspectos introductorios, fundamentales, básicos de este precioso libro del Apocalipsis. Y ahora quiero pedirles que pasemos ya al contenido del capítulo 1, a la exposición de los detalles del capítulo 1 de Apocalipsis. Entonces los invito a que con sus Biblias en mano lo tengan ustedes ahí y veremos las diferentes divisiones de este capítulo 1. Tenemos seis
divisiones de este capítulo 1 de Apocalipsis y vamos a ir estudiando una por una. En cada una encontraremos aplicaciones prácticas para nuestra vida, porque no se trata solo de tener conocimiento, sino qué hacemos con ese conocimiento, cómo lo aplicamos a nuestra vida diaria. Así que, hermanos, pues abran sus Biblias en el capítulo 1 de Apocalipsis. Y, hermanos, en los primeros 3 versículos, Apocalipsis del 1 al 3, encontramos el prefacio. El prefacio o prólogo del libro, ¿verdad? Son los escritos introductorios de este libro. ¿Y qué nos dice esta porción, esta división del capítulo 1? Pues lo veremos, leo yo para ustedes. Siguen ustedes, por favor, con su vista. En la lectura dice de la siguiente manera: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así que, amados hermanos, aquí tenemos entonces el prefacio o el prólogo del libro. Y noten que empieza justamente diciendo la revelación de Jesucristo. Ahora, esto es muy importante, amados hermanos, porque esta palabra que tenemos aquí en nuestras Biblias como revelación, en el idioma en que escribió Juan, el idioma griego, es la palabra apocalipsis. Por eso es que el libro se llama Apocalipsis, porque esta es la palabra en el idioma original donde que se traduce aquí como revelación. ¿Y qué es una revelación? ¿O qué es Apocalipsis en el idioma griego, que es revelación en nuestro idioma castellano? Pues es simplemente descubrir algo que estaba oculto, ¿verdad? Y quizá la figura que mejor se ajusta a esta descripción es cuando, por ejemplo, quitamos una sábana o un mantel de algo de una mesa o de algún mueble que lo estaba cubriendo. Entonces está algo cubierto con una sábana o con un mantel y nosotros en el acto de quitar esa sábana o ese mantel estamos revelando lo que hay debajo, ¿verdad? Vemos cuando tal vez se pinta una casa y se tapan con sábanas los muebles para que no se manchen. Al terminar de pintar, pues viene y se quita esa sábana o ese mantel. Bueno, pues eso es la idea de revelar, es decir, descubrir algo que estaba oculto y darlo a conocer, ¿verdad? Darlo a conocer. Entonces, esto es lo que hace el libro de Apocalipsis, y dice la revelación de Jesucristo. Es decir, que es el Señor Jesucristo quien da a conocer lo que viene. Pero también quiere decir que el Señor Jesucristo es el objeto de esa revelación. Quiere decir que Él es el contenido de lo que se va a descubrir. Se va a descubrir a Jesucristo y sus planes y su segunda venida en gloria. Entonces, por eso dice que es la revelación de Jesucristo, o podemos decir el Apocalipsis de Jesucristo, que es lo mismo, la revelación de Jesucristo. Es decir, que el Señor Jesucristo da a conocer algo, Él es el que quita el velo y nos da a conocer toda la información que veremos a continuación. Y ahí encontraremos que es Él el centro de esa información. Así que, bueno, esto es lo primero que tenemos que notar de estos versículos del prefacio o la introducción del libro. Pero noten que también dice que Dios le dio. Vamos, hermanos, esto es muy importante, porque el Señor Jesucristo es el personaje central de Apocalipsis, pero toda la información que el Señor Jesucristo va a revelar a continuación, se la dio, dice, el Padre. Dios el Padre le dio a conocer a Él estas cosas. Entonces, como vamos a ver, dice que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto.
Y noten que dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, hermanos, aquí notamos que la cadena, digamos, de información es que Dios le dio al Señor Jesucristo esta revelación para que Él se la diera a conocer a sus siervos. Pero dice que esta la declaró al final del versículo 1, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces viene Dios, el Señor Jesucristo, a un ángel, a Juan el apóstol y luego a sus siervos, los lectores originales en aquel tiempo, y nos alcanza hasta ahora a nosotros que somos servidores, esclavos del Señor Jesucristo. Bueno, esa es la cadena, el orden de la comunicación de toda esta información. Noten también que dicen para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y cuando dice pronto, amados hermanos, quiere decir que es algo inminente, quiere decir que es algo que puede ocurrir en cualquier momento, que ya están dadas todas las condiciones para que ocurra, por lo tanto, se espera que pueda ocurrir en cualquier momento. Es decir, como dice al final del versículo 3, que el tiempo está cerca. Y hermanos amados, imagínense si el tiempo estaba cerca y las cosas podían ocurrir, debían suceder pronto, hace 2000 años que se escribió, pues con mayor razón en este tiempo nosotros podemos decir, bueno, estas cosas deben suceder pronto, el tiempo está cerca, habla de una proximidad, de algo que es inminente, que quiere decir que puede ocurrir en cualquier momento. Y la otra cosa que notamos, bueno, dice el versículo 2, ha dado testimonio, dice el siervo Juan, ya vimos que es Juan el apóstol, él ha dado testimonio de la palabra de Dios, lo que Dios le ha revelado del testimonio de Jesucristo, ha sido un fiel comunicador de la verdad de Dios y de todas las cosas que ha visto. Pero noten ahora el versículo 3, hay una bienaventuranza. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así que esta bienaventuranza del versículo 3, hermanos, es la primera de 7. 7 bienaventuranzas que el Señor le dio a Juan para que las pusiera en este libro de Apocalipsis. Las iremos viendo, las otras 6, en el resto del estudio del libro, pero esta es la primera y es muy importante porque hay una bienaventuranza, como dice aquí, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Es decir, bienaventurados los que oyen, los que leen, los que estudian y los que ponen en práctica las cosas que se escribirán, que Juan iba a escribir y que vamos a nosotros a leer y a estudiar en el libro de Apocalipsis. Es decir, que Apocalipsis no solo tiene profecías, es decir, cosas que se van a cumplir en el futuro, sino tiene instrucciones para seguir. Tiene cosas que nosotros debemos obedecer. Y el Señor dice que en la medida que nosotros obedezcamos, pues vamos a ser bienaventurados. Por lo tanto, hermanos, entonces la enseñanza que podemos resaltar aquí de este prefacio de los primeros 3 versículos es que Dios da una bendición, le da una bendición a usted, mi amado hermano, mi amada hermana, por leer, por estudiar y por poner en práctica lo que hay en el contenido del libro de Apocalipsis. Qué cosa tan maravillosa, porque el Señor así, pues nos motiva a estudiarlo, nos motiva a leerlo y nos motiva a ponerlo en práctica. No es cuestión de sentir miedo, de decir, bueno, es un libro muy difícil, hay muchas imágenes de cosas raras, muchos símbolos y me da miedo, entonces mejor no, ahí no me meto. Esa ha sido la postura de algunos cristianos. Otros dicen, pero es que eso es son cosas que van a ocurrir en el futuro y no importa, a mí solo me importa lo que me va a ocurrir aquí en el presente. Pero bueno, el Señor mismo da, hermanos, una bienaventuranza, una bendición para aquel que lee, estudia y pone en práctica las instrucciones que hay en este libro. Así que, bueno, la aplicación práctica. Bueno, ¿qué nos dejan estos primeros 3 versículos para hacer nosotros? Bueno, entonces
escuchemos las enseñanzas de este libro, leamos este libro, estudiemos este libro, meditemos en este libro y practiquemos lo que vamos a encontrar en este libro. Así que, y el Señor nos dice que seremos bienaventurados cuando lo hagamos. Habrá bendición para nosotros. Entonces, bueno, eso es algo muy práctico. ¿Qué es muy práctico? Bueno, disponerme a escucharlo, a leerlo, a estudiarlo, a meditar en él y a practicar lo que encuentro aquí. Esa es una primera aplicación muy práctica, mis amados hermanos, de este prefacio del libro, y es una motivación, un ánimo para que nosotros nos adentremos con alegría, con entusiasmo al estudio del Apocalipsis. Muy bien, veremos entonces la segunda parte de este capítulo 1, hermanos, y encontramos esta división en los versículos 4 al 6 de este capítulo 1. ¿Qué encontramos aquí? Bueno, los destinatarios del libro y una alabanza preciosa realmente. Tenemos en nuestro intario, celebremos su gloria, pues una alabanza, una doxología, se le llama, le llaman los teólogos. Es una alabanza al Señor preciosa, y hay un canto en nuestros himnarios tomado de este pasaje. Pero veamos entonces el detalle de estos tres versículos, versículos 4, 5 y 6. Leo yo para ustedes, dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mire qué precioso, hermanos, qué preciosa alabanza la que encontramos acá. Una cosa realmente maravillosa para deleitarnos de lo que el Espíritu Santo inspiró aquí. Lo que el Señor Jesucristo dijo a Juan. Vean, entonces, hermanos, nuevamente nos dice, en el versículo 4 nos menciona Juan, el apóstol Juan, dice a las 7, es decir, Juan se dirige a o saluda a las 7 iglesias que están en Asia. Bueno, ¿cuáles son estas 7 iglesias? Las mencionará por nombre en el versículo 11. Si quieren, me acompañan ahí para que ustedes las vean. Son la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Aquí están estas 7 iglesias en el versículo 11 por nombre. Aquí en el versículo 4, pues él no las menciona por nombre. No hay nada de particular realmente en la selección que hizo el Señor Jesucristo de estas 7 iglesias. No parece haber un vínculo en común, aparte de que todas están en la provincia de Asia. Pero como es el número 7, ustedes verán que el número 7 se repite no solo en Apocalipsis, sino que en muchas partes de la Biblia, y se asocia siempre el número 7 con la plenitud de algo o con algo completo. En 7 días, en 6 días trabajó el Señor y el séptimo descansó. Entonces, esa primera semana representa la creación completa, el ciclo completo de creación del Señor, con sus 6 días de trabajo y el día de descanso, 7 días, algo completo, algo terminado, algo pleno. Y así, el número 7 en general en la Escritura, amados hermanos, habla de plenitud, habla de algo que es completo. Por lo tanto, podemos entender que al dirigirse a 7 iglesias, que son 7 iglesias que representan de manera completa a todas las iglesias de el Señor Jesucristo. Es decir, que lo que había en estas iglesias puede ser representativo de lo que puede haber en cualquier iglesia, en cualquier parte del mundo y de la historia. Nos podemos identificar de alguna manera nuestra iglesia con alguna de estas iglesias, porque es una representación de todas las iglesias. Bueno, dice las iglesias que están en Asia. Asia, para ellos en aquel tiempo, bueno, para nosotros Asia es todo un continente. Pero para ellos, cuando decía Asia en aquel tiempo, era la provincia romana de Asia, que básicamente era la parte occidental
de lo que hoy es el país de Turquía, ¿sí? Entonces la parte que está más cerca del mar Egeo, esa parte era la que era conocida como la provincia de Asia. Entonces estas 7 iglesias estaban todas en esa provincia, ¿verdad? Entonces a estas 7 iglesias, las iglesias que están en estas 7 ciudades, y va dirigido inicialmente el libro de Apocalipsis. Y nos dice, vean que dice, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir. Es una descripción, una referencia preciosa a Dios el Padre, hermanos. Cuando dice el que es, y que era, y que ha de venir, habla de la existencia eterna e infinita de Dios. Y eso nos recuerda un poco lo que Dios mismo le dijo a Moisés en Éxodo 3:14, cuando Moisés le preguntó quién. Si me preguntan quién eres, ¿qué les voy a decir? Y el Señor les dice, diles, yo soy, me envió. Ese yo soy, hermanos, representa la existencia infinita y eterna del Señor, desde el que no tiene principio ni tendrá fin. Es Dios, significa el que existe, que tiene existencia en sí mismo, existe por sí mismo. Nadie lo creó, sino que Él existe desde sí, y Él no tuvo un inicio, no tendrá fin. Y entonces por eso se refiere aquí a Dios el Padre de esta manera, que el que es, y que era, y que ha de venir. Noten que también nos dice, amados hermanos, decir gracia y paz de los 7 espíritus que están delante de su trono, en el versículo 4. Cuando habla aquí nuevamente usa el número 7, ven, y dice los 7 espíritus que están delante de su trono. La referencia pues más probable es, hermanos, cuando dice 7 espíritus, es la plenitud del Espíritu Santo. La plenitud del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo en su plenitud está también enviando la gracia y la paz a las 7 iglesias. Y cuando dice, y de Jesucristo el testigo fiel, es que habla de Jesucristo como la persona que de manera fidedigna, amados hermanos, traslada lo que el Padre le dio. Es decir, Él es testigo fiel porque fielmente transmite todo lo que el Padre le dijo que dijera. Recordemos que eso es algo que el Señor en su ministerio terrenal enfatizó mucho. Dice, yo solo digo lo que el Padre me dice que diga, yo solo hago lo que Él me dice que haga. Y lo que veo a Él hacer, eso hago. Entonces el Señor Jesucristo sigue siendo un testigo fiel porque Él transmite fielmente la información, la comunicación que el Padre le dio. También dice, se refiere al Señor Jesucristo como el primogénito de los muertos, quiere decir el más importante. Cuando dice el primogénito, quiere decir el de mayor importancia de los que han resucitado. Ese es el sentido, ¿verdad? El más importante de los que han resucitado de los muertos. Y dice el soberano de los reyes de la tierra. Es quien gobierna sobre los gobernantes de la tierra. Ahora el Señor dirige a estos gobernantes para que cumplan sus propósitos, pero eso será una realidad más completa totalmente durante el milenio. Ya veremos al llegar a las partes finales de este libro que es el milenio, pero ese tiempo del gobierno terrenal del Señor Jesucristo aquí, luego de su segunda venida, luego de la tribulación, luego del Armagedón, ahí el Señor Jesucristo dice gobernará a la tierra y será el gobernante de los gobernantes de la tierra, ¿verdad? Entonces, esta es una descripción maravillosa del Señor. Y notemos que, entonces, notemos que es muy importante porque la Trinidad aparece aquí, dando la gracia y la paz a los lectores de esta carta, porque dice gracia y paz a vosotros de Dios el Padre, el que es y que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono, el Espíritu Santo en plenitud, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Entonces la Trinidad está aquí dirigiendo su gracia y su paz a los lectores. Pero ahora viene la preciosa alabanza, doxología, que dice al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos.
Entonces, al mismo tiempo es una alabanza y una expresión, hermanos, de la esencia del Evangelio. Es que es una alabanza maravillosa porque presenta una alabanza al Señor, pero a la vez presenta un resumen precioso del Evangelio. Porque dice que el Señor Jesucristo nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos dice que es por amor vino a esta tierra y con su muerte en la cruz, en lugar nuestro y a favor nuestro, ahí nos lavó con su sangre. Al derramar su sangre en esa cruz, nos lavó de nuestros pecados, ¿verdad? Y eso se hace efectivo cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él. Y entonces, al poner nuestra fe en Él, se hace efectiva esa salvación, y entonces Él nos hace reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Miren, una nación, un pueblo nuevo, un pueblo redimido, de reyes y sacerdotes. Eso es lo que somos usted y yo, mis amados hermanos, mi amado hermano. Pero es simplemente por amor y por la gracia de nuestro Dios. No es porque tengamos méritos, sino simplemente por el amor inagotable, la misericordia de nuestro Dios. Así que es un resumen precioso del Evangelio y nos lleva, por supuesto, a adorarle y darle gloria e imperio por los siglos de los siglos. Preciosa entonces la alabanza, la doxología que encontramos acá. Bueno, hermanos, ¿qué podemos reflexionar al final de esta sección? Pues que se menciona la Trinidad aquí como quien envía su gracia y su paz a los lectores. La está enviando, y si usted está leyendo, entonces recibe también gracia y paz de nuestro Dios Trino. Pero también explica la obra maravillosa del Señor Jesucristo en una alabanza preciosa. Así que, pues esto tiene que tener una aplicación práctica en nuestra vida de manera definitiva. Y puede ser esta. Es una sugerencia que se le da a usted, pero el Espíritu Santo puede hacerle a usted ver algunas otras aplicaciones, pero si encontramos aquí una preciosa alabanza al Señor por lo que Él hizo por nosotros, pues la aplicación no es muy lejos de esto. Es decir, alabe usted al Señor Jesucristo por ese amor maravilloso, que por ese amor vino y dio su vida por usted, dio su cuerpo, derramó su sangre, y todas las veces que pueda usted alabe al Señor por su amor y su obra a favor de usted. Es una alabanza preciosa, pero que nos enseña a alabar así al Señor también, porque si esa fue inspiración del mismo Señor, significa que Él le agrada que se le alabe de esa manera. Así que, mis amados hermanos, qué precioso esta alabanza, y la aplicación práctica es esa, que usted alabe al Señor. En el libro de Apocalipsis vamos a encontrar mucha alabanza de las personas, de los ángeles, y entonces nos dice cómo poder hacerlo. Aquí encontramos un modelo. Alabe usted al Señor entonces por su amor y porque lo lavó usted con su sangre de sus pecados. No había otra manera si no es por la sangre del Señor Jesucristo. Bueno, entonces ahora vemos, hermanos, cuál es el tema del libro. La tercera sección de este capítulo 1 es el tema del libro, y lo encontramos en los versículos 7 y 8. Lo veo para ustedes, dice: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, aquí tenemos entonces el tema del libro. Él dice, he aquí que viene con las nubes, y eso, hermanos, hace una referencia a Daniel, el capítulo 7, versículo 13, donde Daniel nos dice, él también tuvo una visión y vio uno como hijo de hombre, dice, que descendía en las nubes. Pues por eso es que dice esto aquí del Señor. Y el mismo Señor dijo esto, que Él vendría en las nubes. En los evangelios está, ustedes lo pueden ver, por ejemplo, Mateo 24:30, y los pasajes similares en Marcos y en Lucas nos dicen que el Señor dijo que vendría en las nubes. Por eso dice aquí, viene
viene con las nubes. Y dice que todo ojo le verá, y los que le traspasaron. ¿Quiénes son los que le traspasaron? No son aquellos romanos que lo traspasaron con una lanza para ver si él ya estaba muerto, sino encontramos en la palabra que es el pueblo de Israel como tal, porque ellos fueron al final los que provocaron la muerte del Señor Jesucristo. Eso nos lo explica Zacarías capítulo 12 versículo 10. Ahí se identifica a quienes lo traspasaron como la casa de Sión, como a Jerusalén, como la casa de David. Y entonces, hermanos, entendemos que es el pueblo judío. Los judíos verán al Señor cuando venga con las nubes. Pero nos dice también que todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Es decir, todos los demás pueblos de la tierra, amados hermanos, van a ver al Señor Jesucristo cuando venga en las nubes en su segunda venida, y se van a lamentar porque sabrán que aquel a quien han estado rechazando, contra quien han blasfemado, a quien le han dado la espalda y a quien rechazaron de muchas maneras, viene para juicio. Por eso es que harán lamentación por él, porque sabrán que efectivamente viene el Mesías a la tierra. Esto evidentemente pues será la segunda venida del Señor, no el arrebatamiento, porque el Señor no será visible para las personas en la tierra, sino que se está hablando de la segunda venida en gloria de manera visible a la tierra. Y dice: yo soy el alfa y la omega. Pues alfa y omega eran los nombres de la primera y de la última letra del abecedario en el idioma griego. Así como nosotros diríamos, si fuera en nuestro idioma que se hubiera escrito originalmente, diría: yo soy la A y la Z, ¿verdad? Es decir, el principio y el fin del abecedario. Por eso dice principio y fin. Dice el Señor que es y que era y que ha de venir. Quiere decir que el Señor Jesucristo es el origen y el que lleva a cumplimiento todas las cosas. Todo se origina en Él y todo Él lo lleva a finalización. Eso es lo que quiere decir. Por eso manifiesta que Él es el Todopoderoso. El Todopoderoso. Así que entonces aquí se dice cuál es el tema. El tema, y en esto podemos reflexionar en estos dos versículos, pues el tema del libro es la segunda venida del Señor Jesucristo. Por eso dice aquí que viene con las nubes y le verán y le harán lamentación por él. Hermanos, aquí está dando una esencia del tema del libro. El tema del libro tiene que ver con la segunda venida del Señor Jesucristo y los acontecimientos que están alrededor de esta segunda venida en gloria del Señor. Así que, bueno, podemos hacer una aplicación, mis amados hermanos, de este pasaje, que es el tema del libro, y es recordar que cuando nos acerquemos al libro, pues no es el tema, el propósito no es satisfacer la curiosidad nuestra al mínimo detalle, es decir, bueno, quiero saber el nombre y el apellido del anticristo, en qué país va a surgir, en qué año va a gobernar, que el 666 exactamente cómo se va a aplicar en la sociedad, todas estas cosas. Pues son detalles proféticos, pero el objetivo siempre de todo el libro es dar a conocer la gloria de la segunda venida del Señor Jesucristo y los eventos que estarán alrededor de esta segunda venida. Entonces el objetivo es glorificar a Dios por su obra, su victoria completa sobre Satanás. Por lo tanto, siempre en todos los pasajes busquemos esa relación, y esa es la aplicación práctica, porque el mismo libro nos lo dice, que busquemos el evento y la situación relacionada con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, ahora encontramos, hermanos, una cuarta división en este capítulo 1, y es el mandato para escribir, y lo encontramos en los versículos 9 al 11. Y hermanos, aquí encontramos este mandato. Leo yo para ustedes, versículos 9 al 11, dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos,
por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, Filadelfia y Laodicea. Así que, hermanos, aquí encontramos el mandato para escribir, y nos dice nuevamente Juan, se identifica, dice: yo, Juan, vuestro hermano, y dice: copartícipe en vuestro en la tribulación. Aquí Juan no está hablando de la tribulación de los 7 años, de los 7 años antes de la segunda venida del Señor, sino que está hablando copartícipes de la persecución, porque estaban sufriendo persecución los cristianos en ese tiempo. De hecho, por eso es que Juan estaba ahí en la isla de Patmos, porque él, por su liderazgo cristiano, por su fe cristiana, había sido enviado por el emperador Domiciano al exilio en esta isla. Entonces él dice: yo estoy participando con ustedes en la angustia, en el sufrimiento, en la persecución por ser cristianos. Por eso dice: la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos, ya hablamos al respecto de esto en los aspectos introductorios. Dice: por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Estaba ahí por su condición de cristiano. Él dice que estaba en el Espíritu, y eso quiere decir que el Espíritu Santo lo llevó y lo capacitó para recibir esta revelación especial del libro de Apocalipsis. Y dice: en el día del Señor. Bueno, ¿cuál es el día del Señor? Pues muy temprano en la historia de la iglesia, la iglesia empezó a llamar al domingo, le llamó el día del Señor. ¿Por qué? Pues porque el Señor resucitó el domingo. Pero simplemente era un nombre para el día domingo, es decir, el día del Señor, porque en ese día el Señor había resucitado. No es un mandato, hermanos, para guardar ese día de una manera especial, o que ese día sea un día como era el sábado en el antiguo pacto, es decir, un día para observar de manera diferente. Hermanos, la Biblia no enseña eso en ninguna parte. Simplemente decir el día del Señor era otro nombre para el domingo, para recordar que en ese día el Señor había resucitado. Entonces, esto es importante, hermanos, porque a veces ahora escuchamos decir, bueno, el día del Señor, y pensamos que tal vez ese es un día donde hay que portarse de manera diferente, donde ese es un día donde hay que pensar en Dios de una manera distinta, porque es el día del Señor. Pero no es así, la Biblia no enseña eso en ninguna parte. La Biblia enseña que nosotros todos los días deben ser días dedicados al Señor, porque mi día, mi vida no es solo un día. Mi vida con el Señor no es solo un día donde yo tengo que hacer ciertas cosas religiosas y tengo que ir a la iglesia y tengo que portarme mejor y alabar a Dios, sino que la Biblia me enseña que todos los días, toda mi vida, todos los días debe ser una vida de adoración, de obediencia, de amor por mi Señor. Así que el día del Señor es solo otro nombre para el domingo, y no caigamos en el error de pensar que la Biblia nos enseña que un día nos debemos de comportar de manera diferente a los otros. No es así. Bueno, el día del Señor, y dice la instrucción en el versículo 11, el final del versículo 10 dice: él oyó una gran voz. Y luego él decía, dice en el versículo 11, la voz decía: yo soy el Alfa y la Omega, es decir, la identificación. Solo que ahora estas características que vimos anteriormente, pues las repite, y dice el primero y el último, y dice: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las iglesias. Aquí está el mandato para poner escrito lo que él veía. Así que, hermanos, bueno, tenemos una reflexión aquí, y lo que vemos, hermanos, es que Juan estaba sufriendo. Juan había sufrido persecución, estaba sufriendo tribulación, por eso estaba él preso, por eso estaba él en una isla de prisioneros, y ahí fue donde él recibió la orden de escribir este libro. Pero él estaba sufriendo como sufrieron tantos cristianos y sufren actualmente tantos cristianos a lo largo de la historia,
y actualmente en muchas partes del mundo sufrimientos terribles por el hecho de ser cristianos. Pues dice, por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Hay sufrimiento por ser cristianos. Y él, no por ser el apóstol Juan, estaba libre de estas tribulaciones, libre de estos sufrimientos. Así que, amados hermanos, una aplicación de estos textos, de estos versículos 9 al 11, hermanos, es que si usted está sufriendo por ser cristiano, anímese. Encuentre esperanza, encuentre ánimo en el libro de Apocalipsis. Está escrito precisamente para eso, para darle ánimo. Recordarle que si usted está sufriendo como cristiano, está en la compañía del apóstol Juan y de tantos otros hombres del Señor que han sufrido y que están sufriendo por su fe en Jesucristo y han encontrado consuelo en el Señor. Entonces usted, si está sufriendo, encuentre ánimo, encuentre fortaleza en el libro de Apocalipsis. Aquí encontrará usted esperanza. Anímese, está usted en buena compañía de tantas personas que han sufrido por el Señor Jesucristo. Bueno, encontramos una quinta división, hermanos, de este capítulo 1, y la encontramos en los versículos 12 al 18, y esta división nos enseña pues la identificación de quién es el que le da esta instrucción, porque Juan aquí dice que él oyó detrás de él una gran voz como de trompeta, que le daba la instrucción de escribir. Pero entonces cuando él da la vuelta para ver quién le está hablando, pues eso es lo que nos relata aquí quién es, los versículos 12 al 18. Y tenemos aquí entonces la identificación de quien da el mandato. Leo yo para ustedes, ahora voy a ir leyendo los versículos. Como es una porción larga, pues no voy a leerlo todo y después explicarlo, sino voy a ir explicando conforme la lectura. Dice el versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. 7 candeleros de oro. Cuando dice así, hermanos, son 7 lámparas. Eran lámparas que funcionaban con aceite, ¿verdad? Eso le llamaban un candelero. Eran lámparas que funcionaban con aceite y que encendían como ver una candela, solo que mucho más grandes. El versículo 20 lo veremos, nos dice que estos candeleros representan las 7 iglesias. Sí, vamos a dar la explicación más adelante, pero de una vez lo vamos poniendo para que nos vaya quedando claro el tema. Y dice el versículo 13, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Nuevamente dice uno semejante al Hijo del Hombre, el título más utilizado por el Señor Jesucristo para referirse a sí mismo durante su ministerio terrenal. Un título que, por cierto, ya lo mencioné anteriormente, viene de Daniel capítulo 7, versículo 13, cuando Daniel ve una visión y ve que uno como Hijo del Hombre desciende con las nubes. Entonces, está hablando de el Mesías. Y dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, una ropa de sumo sacerdote. Representa el oficio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo y está en el contexto de que Él está en medio de los 7 candeleros, que son las 7 iglesias. Entonces vamos tomando una idea que el Señor Jesucristo está en medio de su iglesia y ejerce como sacerdote. Como dice la palabra, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pero dice que su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Y esto nos habla, hermanos, de la sabiduría. Nos recuerda también en la visión de Daniel cuando veía al anciano de días, ahí mismo Daniel 7, y nos habla que sus cabellos eran blancos. Y nos habla, hermanos, con una representación. Ahora nosotros seguimos asociando las canas en la cultura popular con la sabiduría. Y entonces estos blancos como blanca lana representan sabiduría, la sabiduría infinita, inagotable de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice también que sus ojos eran como llama de fuego. Sus ojos como llama de fuego, es decir, nos habla de una mirada penetrante, que todo lo escudriña, que penetra todo, y representa el conocimiento y el juicio del Señor. Entonces vemos que Él
está en medio de su iglesia, que intercede como sumo sacerdote, que tiene sabiduría para guiar a su iglesia, pero también ve y juzga lo que ocurre en su iglesia. Dice el versículo 15, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Bueno, nosotros podemos poner ahora una imagen, mis hermanos de la Comisión de Multimedia pondrán una imagen acá que más o menos da la idea de qué es lo que pudo haber visto Juan, una representación. Entonces, pero dice, los pies semejantes al bronce bruñido representa el caminar del Señor en santidad y en juicio en medio de su iglesia. Ese es un bronce refulgente como un horno, como el metal que está brillante, rojo, ¿verdad? Pero también dice que su voz como estruendo de muchas aguas. Y cuando habla de la voz como estruendo de muchas aguas, hermanos, nos habla de la autoridad, la voz de autoridad del Señor Jesucristo en medio de su iglesia. Dice el versículo 16 que tenía en su diestra, en su mano derecha, 7 estrellas. Bueno, el versículo 20 nos enseña también que estas 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Vamos a ver más adelante un poco en detalle qué son estos ángeles, pero hermanos, entendemos que dice cuando usa la palabra ángeles, que se refiere a mensajeros. Son las personas que representan a las 7 iglesias, lo vamos a ver un poco más en detalle en el versículo 20. Pero estas en su mano, quiere decir que él tiene en su mano estos mensajeros, esos representantes de las 7 iglesias. Y dice que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Era la espada que usaban los romanos para ejecutar, para matar. No era una espada defensiva, sino una espada de ataque. Y esta representa el juicio de Dios sobre sus enemigos, el juicio del Señor Jesucristo contra los enemigos de su iglesia, que son enemigos de Él mismo. Dice que su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ese resplandor representa la pureza y la justicia del Señor. Así que, amados hermanos, es una visión extraordinaria, una visión tremenda, la que Juan vio. Y nos lo relata así él en este texto. Y pueden ustedes imaginarlo quizá con el cuadro que se puede presentar en esta enseñanza, en la imagen que ven ustedes. Y bueno, dice el versículo 17 que cuando le vi caí como muerto a sus pies. Eso es, hermanos, una reacción normal del ser humano cuando se encuentra ante Dios, ante la presencia del Señor. Recuerdan que más o menos lo mismo le pasó a Saulo allá en Hechos 9, cuando iba en el camino de Damasco y se encontró con el Señor Jesucristo. Y es algo lo mismo que le pasó, por ejemplo, a Isaías, en Isaías capítulo 6, cuando él fue comisionado a su ministerio y tuvo una visión de la gloria del trono de Dios. Dice que él estuvo como muerto, porque eso es lo que nos ocurre a los seres humanos cuando estamos en la presencia del Señor. Pero dice que él puso su diestra sobre mí, dice el versículo 17, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces el Señor Jesús conforta y anima a Juan, a su discípulo amado, y aquí recordamos, hermanos, que en su ministerio terrenal Juan era uno de los del círculo interno del Señor Jesucristo y era el discípulo amado por el Señor. Él estuvo con el Señor en momentos muy especiales. Él recostó su cabeza sobre el pecho del Señor en la última cena, y tenía una comunión muy estrecha. Pero aquí, hermanos, Juan ve a su Señor glorificado, exaltado de una manera tremenda, que él no tuvo otra reacción que caer como muerto, pero el Señor lo restauró, dice. Y la situación entonces en la relación entre ellos es distinta, porque el Señor lo levantó y lo animó y le dio consuelo. Y dice, cuando dice vivo por los siglos de los siglos, amén, recordemos el amén, hermanos, significa que así sea, ¿verdad? Que lo que yo estoy diciendo se cumpla y así se haga.
Y entonces dice también en el versículo 18, tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Hades es el lugar de los muertos. Hades es en idioma griego, es lo mismo que Seol que encontramos en el Antiguo Testamento, porque allá está en hebreo. Entonces Seol y Hades es lo mismo y representa el lugar al que van los muertos. Los muertos evidentemente que no han creído en el Señor Jesucristo. Pero cuando el Señor dice yo tengo las llaves de la muerte y del Hades, nos dice que el Señor Jesucristo es Señor sobre la vida y sobre la muerte. Él tiene el control de la muerte, del lugar de los muertos. Él es Señor de todo. Y entonces aquí, hermanos, como una reflexión de esta quinta división del capítulo 1, podemos reflexionar en esta imagen que Juan vio del Señor Jesucristo glorificado. Y debemos recordar que él entonces cuando estaba en medio de los 7 candeleros, recordemos que los candeleros son las 7 iglesias y la plenitud de las iglesias, quiere decir que el Señor camina, se mueve en medio de su iglesia. Y él evalúa y él ve todo lo que pasa en su iglesia, él juzga, porque por eso tiene sus ojos, dice, como fuego. Así que esto tiene que llevar a una aplicación práctica definitivamente. ¿Cuál es la aplicación práctica, amados hermanos? Pues bueno, vivamos, actuemos con temor de Dios en nuestra congregación. Evidentemente en toda situación, en todo aspecto de nuestra vida, pero aquí específicamente reflexionamos en que el Señor se mueve en la iglesia y sabe todo lo que pasa, lo que hacemos, lo que pensamos. Y entonces nosotros, sabiendo eso, tenemos que actuar con temor del Señor. En todo lo que hacemos en nuestra iglesia, sabiendo que el Señor está en medio de su iglesia, está en medio de la iglesia, la verdad y la vida de Chimaltenango, y Él conoce todo lo que pasa, conoce el detalle de todo lo que ocurre, todo lo que se hace, por qué se hace, cuáles son las motivaciones de cada uno de nosotros. Entonces eso nos debe llevar a actuar con temor del Señor y evaluarnos en este momento a nosotros mismos y decir, bueno, ¿cómo estoy yo actuando en la iglesia? ¿Cuáles son mis motivaciones para hacer lo que estoy haciendo? Mis motivaciones para servir, para ofrendar. ¿Cómo me relaciono yo con mis hermanos, con las autoridades de la iglesia, con toda la congregación? ¿Qué pienso yo de ellos? Porque hermanos, todas estas cosas el Señor Jesús las sabe, las conoce. Y si no son situaciones y motivaciones verdaderas y acciones verdaderas, pues tal vez a los demás yo los pueda engañar, pero al Señor Jesucristo no, porque Él evalúa todas las cosas. Así que esa es una aplicación muy práctica de esta visión que tiene Juan del Señor Jesucristo en medio de los candeleros. Y hermanos, llegamos así a la última división de este capítulo 1, la sexta división que podemos hacer, y la tenemos en los versículos 19 y 20. Y aquí tenemos, hermanos, un bosquejo del libro que el mismo Señor da, y una explicación del Señor en cuanto a las estrellas y los candeleros. Así que le digo para ustedes, el versículo 19, amados hermanos, dice, escribe, eso fue lo que el Señor Jesús le dijo a Juan, después de confortarlo y de animarlo y decirle no temas. Dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Así que el Señor aquí en este versículo 19, hermanos, este es muy importante, por favor pónganle mucha atención porque es un bosquejo del libro de Apocalipsis. Es una división natural que el Señor mismo da para que podamos estudiar el libro. Porque dice, las cosas que has visto, bueno, es todo lo que Juan ha visto hasta este momento desde que empezó el capítulo 1. El Señor le dijo, escribe esto que has visto, esto que te ha pasado. Y Juan lo plasmó en el capítulo 1. Dice luego las que son. ¿Cuáles son las cosas que son? Hermanos, es la realidad presente para aquel tiempo en el que fue escrito el libro. Es la realidad presente para las 7 iglesias. Y esto lo veremos en los capítulos 2 y 3. Esas son las cosas que son. Es decir, la realidad de estas 7 iglesias y lo que el Señor quería decirles a estas 7 iglesias. Y dice, y las que han de ser después de estas, pues nos habla ya del futuro y cosas que aún están por verse, amados hermanos.
y esto va del capítulo 4 hasta el capítulo 22. De manera que aquí tenemos las cosas que has visto, capítulo 1, las que son, capítulos 2 y 3, y las que han de ser después de estas, capítulos 4 al 22. Este es el bosquejo que el mismo Señor da para el estudio del libro. Y aquí, hermanos, pues tenemos esta ayuda que nos da el Señor mismo para entender la palabra. Y dice luego la explicación en el versículo 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Cuáles 7 iglesias? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Esos son los 7 candeleros. Ahora las 7 estrellas, dice, son los 7 ángeles. Pero como les dije, hermanos, la palabra se usa para referirse a mensajeros. Algunas personas creen que se refiere a los pastores de las iglesias. En realidad, la Biblia tampoco usa esta palabra ángeles para referirse a pastores en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Por lo tanto, se puede entender que son mensajeros, ¿verdad? Son personas o representantes que llevaban la carta a estas iglesias, que iban a llevar las cartas, y por lo tanto ellos eran los que recibían inicialmente el mensaje, pero ellos tenían que llevar estas cartas a las iglesias. Entonces podemos pensar que eran mensajeros, representantes de las iglesias que iban a llevar el mensaje del Señor. Así que, amados hermanos, terminamos el estudio de este primer capítulo. Espero que haya sido claro el tema y la división de los párrafos para todos nosotros. Pero aquí, hermanos, en esta, como una reflexión de esta última parte del bosquejo que el Señor nos da, pues podemos pensar que Dios nos revela sus planes y lo hace de una manera ordenada, porque es un Dios de orden. Es decir, al decir Él las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta, nos dice la revelación está dada de una manera ordenada. Y entonces eso nos debe llevar a nosotros a reflexionar que hemos a tomar la tarea de estudiar este libro de Apocalipsis, amados hermanos, con asombro, con gratitud, con adoración y con gozo. Y confiados en la guía del Espíritu Santo de Dios, porque el Señor lo ha hecho de una manera ordenada y nos ha guiado a nosotros en ese orden para que lo podamos entender. Así que debemos de ver que el mismo Señor quiere que nosotros entendamos el libro, nos da una bienaventuranza si nosotros leemos, oímos, meditamos y practicamos lo que el Señor mismo nos revela, y Él nos anima a estudiarlo de una manera ordenada, confiados en la guía de su Santo Espíritu para este estudio. Así que, hermanos, terminamos el capítulo 1 y podemos concluir lo siguiente. Como verán ustedes ahí en su pantalla, el libro de Apocalipsis es la revelación que el Señor Jesucristo ha dado acerca de la realidad de las 7 iglesias de Asia y lo relacionado con su segunda venida en gloria. ¿Sí? Eso es lo que podemos concluir de la introducción y del capítulo 1 de este libro de Apocalipsis, que es la revelación que el Señor Jesucristo ha dado de la realidad de las 7 iglesias a las que va dirigida el libro originalmente, y la revelación de lo que ha de ocurrir, los acontecimientos relacionados con la segunda venida en gloria del Señor Jesucristo. Así que damos gracias a Dios, amados hermanos, por este estudio. Espero que estén motivados para seguir estudiando los siguientes capítulos, basados, hermanos, en esa esperanza, esa confianza que el mismo Señor nos da, una bienaventuranza para el que lee, para el que medita y pone en práctica las instrucciones en este libro, y el gozo de saber que el Señor nos ha revelado sus planes y que Él vence al final. Por eso quiero concluir este tiempo con esta aplicación, precisamente lo que vimos al principio que les había dicho. Bueno, y no debe ser otra, amados hermanos, que debemos de estar gozosos con el estudio de este libro. Como decía el propósito, el libro debe darnos ánimo al mostrarnos la victoria total del Señor Jesucristo sobre el mal.
Debe darnos ánimo también al saber que el Señor dirige la historia hacia el cumplimiento de sus planes y sus propósitos. Y debe darnos ánimo porque nos debe ayudar a esperar con más gozo, con firmeza, la segunda venida del Señor Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, que el Señor los bendiga. Ha sido un gozo, un gusto estar con ustedes y les envío un saludo, un fuerte abrazo a todos mis hermanos amados de la Iglesia La Verdad y la Vida de Chimaltenango. Que Dios los bendiga.